lo que considero más importante para llevar a cabo las estrategias operativas es que haya una sincronización de todo el equipo que trabaja en el área de deporte. Sin esa sincronización, la verdad es que creo que se va a hacer poquito a largo plazo, por lo cual considero que lo más importante es trabajar en esa unión para que la cooperación salga adelante. Con respecto a los pasos que considero más recomendables, no creo que haya una solución ni mejor ni peor, ¿no? Pero lo que a nosotros nos ha ido bien es que siempre que organizamos algunas actividades o un programa, y sobre todo cuando no estábamos muy maduros, es empezar siempre por una gestión directa. Creo que al hacer una gestión directa te permite conocer todos los intríngulis del servicio, sus problemas, están mucho más en contacto con los usuarios y con las dificultades que hay. Y en la medida que el servicio vaya madurando, pues pasar a la gestión indirecta. Esa es mi recomendación y eso es lo que a nosotros hemos hecho y lo que nos ha ido bastante bien. En primer lugar, debemos pensar que toda la parte estratégica se corresponde con el planeamiento, con la definición de los grandes retos que van a dibujar un periodo determinado, un periodo corporativo. Y en segundo lugar, la dinámica organizacional, la dinámica operativa va a estar marcada precisamente por los procedimientos, por los procesos que hacen posible el desarrollo de todas esas líneas estratégicas que van a ocupar la parte de planeamiento. Y cómo definir si es mejor una gestión deportiva directa o indirecta, o sea, desde el organismo gestor público o bien desde un tercero especializado. Pues bien, creo que tenemos que pensar primero en la disposición de recursos, tanto recursos económicos a nivel presupuestario como recursos humanos especializados para la gestión de nuestras instalaciones deportivas. Tenemos que pensar también, lógicamente, en la vertiente deportiva que queremos desarrollar, si es rendimiento, si es salud, si es promoción. Todo eso es lo que va a hacer que podamos optar de una manera mucho más eficiente por una gestión deportiva externalizada, indirecta, o por una gestión deportiva pública, una gestión directa. En cuanto al planteamiento de las dinámicas estratégicas y operativas de la organización, para mí es fundamental que sean dinámicas participativas. No hay mayor error que el hacer un planteamiento estratégico u operativo desde la soledad y desde el análisis de una sola persona. También es verdad que la tentación a veces es grande, puesto que es mucho más sencillo sentarse delante de un ordenador, pensar y escribir y plantear. Pero tienen que ser dinámicas participativas. Estamos hablando de servicios deportivos que afectan a una gran parte de la ciudadanía y en ese sentido es importante conocer las distintas sensibilidades y también los recursos y las necesidades. Entonces, el planteamiento sería ese. Por otro lado, en cuanto a variables a tener en cuenta para optar por una gestión directa, por una gestión indirecta, en su más amplio abanico, es importante tener en cuenta los recursos con los que cuenta la organización y, en base a los mismos, el grado de intervención que se pretende de las entidades privadas que vayan a participar en esa colaboración público-privada. Desde la gestión indirecta hasta la gestión indirecta hay un amplio abanico que depende del índice o el grado de participación de la entidad privada y esto en gran medida va a depender de las necesidades que tenga nuestra organización. Para plantear las dinámicas estratégicas y operativas de la organización de un servicio municipal de deportes hay que partir siempre de un plan estratégico que haya sido trabajado y consensuado por la plantilla del servicio municipal. En ocasiones es difícil encontrar tiempo para poder pensar en el futuro porque el día a día y el salto de mata que decimos nos corroe y nos ocupa, pero es importante encontrar espacios para la reflexión y para la planificación. Un plan estratégico tiene que partir siempre de un análisis de la situación, del entorno, conocer exactamente de lo que estamos hablando, de la dinámica de nuestro municipio, conocer las experiencias previas, conocer muy bien cuáles son los puntos fuertes y débiles, oportunidades, amenazas, etc. Y ser capaces, por supuesto, de plantearnos objetivos que sean alcanzables. Como herramienta fundamental en la planificación, la definición de objetivos que sean consensuados va a ser tremendamente operativo.
Si tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables para poder decantarnos por la gestión directa o indirecta, tendremos que buscar experiencias previas que hayamos tenido dentro de nuestra organización. Tendremos también que saber otros modelos de gestión, cuáles han sido los que han tenido éxito o no, si es fundamentalmente el tipo de servicio que vamos a prestar, es decir, lo que podamos prestar a través de la gestión directa, tendremos que seguir prestándolo, y lo que sea susceptible de poder tener también una visión comercial que encaje con el planteamiento del servicio público, pues, y sobre todo que sea un poquito especializado, pues tendremos que plantearlo a través de una gestión indirecta, porque en el mercado tenemos cada vez más operadores que ofrecen servicios de máxima calidad. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, las herramientas que considero claves para hacer ese plan estratégico es la planificación a largo plazo. Cuando me refiero a largo plazo me refiero a 5, 10, 15 y por qué no decir 20 años. Hay que reservar suelo para que luego pues, el tema urbanístico no nos deje sin suelo a nivel deportivo, y lógicamente eso hay que hacerlo con anterioridad. Luego está el medio plazo, que se puede decir que viene a ser lo que es una legislatura, en el cual pues, los concejales, el grupo político, el ayuntamiento pues, lleva a cabo pues, sus planes y sus proyectos. Cuanto antes se empiece, muchísimo mejor, porque un año pasa en nada, y luego el tiempo te come, sobre todo cuando los proyectos son de cierta envergadura. Y luego a corto plazo, pues la verdad que podemos decir que puede ser el año, y que en ese momento es cuando hay que centrarse en ese programa que ya está marcado. Yo sí quería hacer una recomendación que es importante y que no siempre se lleva a cabo, y a pesar de que soy consciente de que hay muchos programas que están en la web y en internet y tal, mi recomendación es que todo el mundo utilice una agenda de planificación donde tenga previstos los objetivos a largo plazo en el año, en los nuevos planteamientos. Una agenda ayuda a organizarse muchísimo. Se ha demostrado que cuando uno utiliza una agenda de forma regular puede llegar a ganar hasta el 20-30% de su tiempo, por lo cual una agenda en una primera etapa me parece clave y vital. Con respecto a cómo conseguir alinear liderazgo técnico-político, bueno, en este sentido está claro de que la relación personal que tienen los técnicos con la parte política tiene que ser clave. Cuando hay sintonía las cosas avanzan muchísimo, porque se trabaja en un mismo proyecto. Cuando realmente hay dificultades que a veces surgen a nivel personal, los servicios se ven mermados porque no fluye, por lo cual hay que hacer un esfuerzo por parte de todos de que haya esa sintonización entre político y técnico para alinear un poco el liderazgo de la organización. En el análisis estratégico de una organización deportiva es necesario conocer una serie de herramientas. En primer lugar, herramientas de diagnóstico, herramientas que nos permitan analizar la situación de partida que tiene esa organización, analizar también mediante mecanismos de participación todo lo que puede ser esa opinión del ecosistema deportivo, de todo lo que sería el sistema deportivo que convive en un determinado territorio y que está bajo una determinada organización. A partir de ahí también hay que manejar herramientas de análisis reflexivo que nos permitan sacar conclusiones válidas y que van a ser la llave para construir programas o medidas de solución. Una vez que se implementan esas medidas con un presupuesto concreto y con un cronoplanning de intervención, es preciso medir, evaluar, y todo lo que serían el análisis de KPIs y de feedback es absolutamente también prioritario para la figura del gestor deportivo. ¿Y cómo convivir? Lógicamente, el liderazgo político y el liderazgo estratégico dentro de una organización con el liderazgo realmente operativo, pues es algo que parte de la base del respeto a los dos roles que son absolutamente imprescindibles. Por un lado, la estrategia, que sería el liderazgo político, y por otro lado, la parte operativa que tiene que asumir y liderar ese rol técnico que el gestor tiene que asumir y que tiene que liderar en todo momento. En cuanto a las herramientas de análisis estratégico que ha de conocer el gestor deportivo, hay un amplio abanico también, pero es fundamental herramientas de análisis estratégico que nos permitan conocer nuestra organización y desde una perspectiva interna,
Así, el análisis de recursos y capacidades es una matriz que nos puede ayudar a conocer mejor nuestra organización. Por otro lado, para conocer todos los aspectos externos, tenemos estas herramientas de análisis estratégico como el análisis de las 5 fuerzas de Porter o el análisis PEST o PESTEL, según diferentes autores. Ambas herramientas de análisis estratégico, tanto interno como externo, confluyen muy bien en una matriz DAFO que progresa muy bien hasta la parte más operativa con una matriz CAME. A partir de ahí, por supuesto, pues tener claro la distinción o los conceptos de objetivos estratégicos y objetivos operativos que nos darán parte a la acción. Conociendo esas herramientas y con el objetivo de alinear el liderazgo político y el técnico, en mi opinión es fundamental conocer cuáles son los objetivos políticos. Salvo honrosas excepciones, el político generalmente no es conocedor de herramientas de análisis estratégico, pero sí que tiene claras sus ideas. Hay que conocer esas ideas, hay que, en la medida de lo posible, plasmarlas por escrito y a partir de ahí, con las herramientas de análisis estratégico que hemos dicho, empezar a planificar para tener claro cuáles son los objetivos primero y las tareas después, las líneas de actuación, para desarrollar esas líneas políticas de una forma unificada. En cuanto a las herramientas estratégicas que disponemos en los servicios municipales de deportes para la planificación, es evidente que tenemos que hacer referencia al DAFO, el análisis de los puntos fuertes y débiles, de las oportunidades y de las amenazas, nos va a dar cuenta y nos va a permitir tener un diagnóstico de cuál es la situación. Pero claro, a partir de ahí tenemos que definir dónde queremos llegar. Esto sería la misión, la visión, etc. Pero yo me quiero quedar con una idea muy importante para huir de la parte teórica, que es la fijación de los objetivos. Es decir, año a año tenemos que trazarnos con nuestro equipo de trabajo exactamente cuáles son los objetivos a los que queremos llegar y intentar siempre establecer un punto medio, no un control de manera anual, sino por lo menos cada 6 meses, de saber si exactamente estamos haciendo todo lo posible para alcanzar esos objetivos. Y es curioso porque cuando pasan varios años y has sido capaz de valorar esos objetivos y ver si has cumplido o no has cumplido, vas reforzándote mucho más como equipo, vas asumiendo objetivos un poquito más ambiciosos y considero que es una forma fundamental de trabajar estratégicamente. Por supuesto, tiene que haber una forma de alinear la planificación política con la técnica y eso depende mucho, evidentemente, de la parte política, que son quienes tienen que cumplir su programa político previamente marcado, pero sobre todo de los argumentos técnicos. Es decir, si nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de encajar las piezas de la planificación técnica con los objetivos políticos que el concejal cada 4 años o la concejala nos va a plantear. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues tener una comunicación lo más fluida posible para conseguir alinear y que ninguna de las ideas políticas que vengan por parte del concejal de turno pues haga poner en peligro esa planificación a muchos años vista técnica realizada bajo un rigor científico de haber estudiado con herramientas de planificación cuál es o cuál debe ser el futuro del deporte dentro del servicio municipal. Con respecto a gestionar la demanda de los usuarios, cómo gestionarla, yo creo que aquí lo que hay que intentar aplicar es el sentido común. Es decir, ¿hacia dónde dirigirla? Pues donde haya más demanda. Si hay actividades que tienen mucha demanda por las circunstancias que sean, pues ahí es donde tengo que dar más horas, tengo que ampliar el número de instalaciones y el público nos va marcando en definitiva hacia dónde ir, porque en definitiva vamos a dar servicios que la población nos esté demandando. Esto no está reñido con que veamos una nueva iniciativa, una nueva actividad, una nueva propuesta que consideremos que cumple los objetivos y que es interesante y que le busquemos un hueco para novedades que siempre suelen estar a veces bien recibidas. Pero lo más importante es dar cabida a aquello que realmente pues, no está demandando. En esto tengo que decir que a veces el fútbol como deporte tal tiene una gran demanda y a veces también hay que jugar con ese equilibrio para que no todo sea fútbol y que haya esa pluralidad que todo el mundo estamos buscando también en nuestro servicio. La demanda de los servicios deportivos municipales
cambia continuamente y es necesario gestionarlo mediante mecanismos de escucha, mecanismos de interacción, mecanismos de participación que canalicen esa evolución permanente de la demanda que exigen los usuarios, los ciudadanos que de alguna forma completan la parte más importante de nuestro servicio deportivo municipal. Ese análisis permanente y esa actitud de escucha es la que nos va a hacer mejorar en todo momento, primero, la oferta de servicios, segundo, los canales de participación y de llegada de esa oferta de servicios, tercero, no solamente completar un programa suficientemente atractivo, suficientemente coherente con aquellas personas que ya están dentro del sistema deportivo, sino sobre todo plantearnos por qué hay una inmensa mayoría de ciudadanos, aproximadamente o superior al 50% de nuestras ciudades, que no hacen deporte, que no están con nosotros. Posiblemente no estemos llegando a sus demandas, no estamos escuchando lo suficiente, no estamos traduciendo en programas y servicios aquello que realmente tienen, ellos demandan o ellos pueden necesitar, y por eso la actitud del gestor deportivo tiene que ser de escucha y de atención permanente, no solo al que hace deporte, sino sobre todo al que no está en el sistema deportivo todavía. Para gestionar la demanda de los usuarios de los servicios deportivos municipales, como se comentaba anteriormente, es importante procesos participativos. Bien, pues para gestionar la demanda hay distintas herramientas. Las más obvias, las encuestas, los focus group, preguntar a la gente. Esto siempre con precaución, porque cuando se pregunta por expectativas y por opiniones, se corre el riesgo de generar efectivamente expectativas que a lo mejor luego no podemos cumplir, porque cada uno tendrá diferentes y no siempre confluirán en las mismas. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. Pero no deja de ser herramientas interesantes para gestionar estas demandas de los usuarios a través de herramientas participativas. Cada vez más, con medios tecnológicos, tenemos la posibilidad de preguntar o de dar la opinión, de conocer qué es lo que demandan los usuarios y así de alguna forma poder responder a sus demandas y a sus necesidades. La gestión de la demanda dentro de los servicios municipales de deportes no es algo nuevo, es algo que siempre hemos hemos querido hacer, pero que nos ha tenido siempre muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque la demanda es cambiante, porque no es lo mismo conocer la demanda en cuanto a deporte de competición que a deporte escolar, que a el deporte para la salud, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que tener herramientas científicas para poder saber qué es lo que nos piden nuestros ciudadanos en materia deportiva. Y existen muchas herramientas que ya las hemos empleado seguramente todos en nuestro trabajo como gestores del deporte, como son los cuestionarios, sobre todo una herramienta que me encanta, que es el focus group, es decir, buscar diferentes perfiles de usuarios que acceden a nuestras instalaciones o que participan en nuestros programas, juntarlos a todos en una entrevista grupal y poder de alguna manera sacar conclusiones de cuál es esa demanda y de cuál está siendo el funcionamiento del servicio deportivo municipal. Tenemos que tener en cuenta también que las redes sociales, que actualmente nos sirven para comunicarnos, también nos tienen que servir para medir esa tendencia y esas demandas. Y por último, no puede quedar en desuso el sistema de sugerencias y reclamaciones, el típico buzón de sugerencias que todavía hoy sigue vigente y que estas reclamaciones y sugerencias nos da siempre una información muy precisa de cuáles son nuestros puntos débiles y sobre todo de cuáles son los aspectos en los que tenemos que mejorar. Seguimos todavía en muchos servicios municipales entendiendo las reclamaciones como algo negativo y al revés. Las reclamaciones son siempre una oportunidad para poder mejorar y para saber exactamente si el presto del agua caliente es el que está estropeado, o si pasa mucha gente frío cuando tiene que acceder por un pasillo, o si la clase de spinning de una determinada hora no está funcionando bien, o si el campo de fútbol no tiene los mejores vestuarios, ¿no? Bueno, pues este tipo de reclamaciones son las que nos van a dar pie para poder mejorar nuestro servicio deportivo y desde luego es una herramienta fundamental para conocer la demanda.
experiencia me dice que cuando ha habido un buen entendimiento por la parte política, las relaciones público-privadas han funcionado muy bien. Cuando ha habido, pues, bueno, ¿cómo decirlo?, de alguna forma consideraciones de que se podría privatizar o que de alguna manera se perdía protagonismo, la verdad es que las relaciones no han fluido. Hoy día, en los momentos que estamos, las relaciones público-privadas son totalmente necesarias. La administración no llega a todos sitios con sus recursos, necesitamos a la iniciativa privada, sí o sí, y la verdad que juntos podemos mejorar nuestro programa, ampliar los servicios y hacer una mayor pluralidad de todo el servicio global que es el deporte, en este caso en el municipio. Con respecto a la pregunta de que si es importante conocer la base de la contratación, tengo que decir que sí, es totalmente imprescindible, porque cuando no se entiende la base de contratación se genera frustración y a veces no es cuestión de los técnicos, es que el sistema nos obliga a hacer las cosas de una determinada manera. Para entenderlo, quiero poner el ejemplo del baloncesto. Es decir, tú no puedes jugar al baloncesto si no conoces las bases, si no sabes lo que son los pasos, lo que son las personales. Porque si no conoces ellos, te van a estar continuamente pitando pasos o personales y va a durar en el campo 2 telediarios, ¿no? Por lo cual es lo mismo que en el baloncesto, tienes que conocer las bases y conocer el reglamento. En la administración, si juegas y estás en ella, tienes que conocer un mínimo de cómo funciona la base de contratación. La colaboración público-privada en la gestión deportiva pública, la gestión del deporte, es una relación absolutamente imprescindible. No se concibe hoy día una gestión sin ese binomio de colaboración permanente que nos permite llegar más lejos, llegar mejor y de manera mucho más eficiente. Por tanto, tenemos que promover y tenemos que incentivar esos mecanismos permanentes de colaboración, ya sea con el tercer sector, los clubes, las asociaciones deportivas que hay en nuestras localidades, como con las empresas privadas del deporte, especializadas en la prestación de determinados servicios, posiblemente con mayor agilidad y con mayor eficiencia que la propia burocracia deportiva pública. Y, lógicamente, el gestor público, el gestor deportivo, tiene que conocer permanentemente esas posibilidades de contratación, tanto para suministros como para la prestación de servicios que puedan ser deportivos de manera específica o aquellos que puedan mejorar la experiencia de los usuarios. Servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de provisión de determinados materiales o suministros que son fundamentales para que el servicio funcione perfectamente. Por tanto, es un reto absolutamente imprescindible del gestor el promover e incentivar la colaboración público-privada. Para gestionar y mejorar la colaboración público-privada en los servicios deportivos es fundamental tener conocimiento sobre contratación pública, pero en mi opinión desde 2 perspectivas. Por un lado, unos conocimientos del marco de la colaboración público-privada desde una perspectiva más estratégica y conocimientos de colaboración público-privada desde una perspectiva más operativa. La estratégica tiene más que ver sobre el tipo de colaboración público-privada acorde para cada uno de los productos o servicios que la administración vaya a prestar a los ciudadanos. En la línea de lo comentado anteriormente, podremos optar por unas fórmulas de colaboración público-privada más intensa, con una participación privada más intensa o menos intensa, en base a una serie de cuestiones que son fundamentalmente estratégicas. Pero desde la parte operativa, ahí aparecen unos conocimientos más concretos, más relacionados con la ley de contratos del sector público, más relacionados con el cálculo de precios de los servicios o los productos o los suministros que se vayan a licitar y, por supuesto, de una serie de aspectos legales que, si bien habrá un órgano de contratación y de intervención que tutelará y encabezará ese procedimiento, el gestor deportivo debe tener los conocimientos suficientes como para poder entenderse y relacionarse con criterio con estos órganos de contratación y de intervención. Por tanto, para gestionar mejor esta colaboración público-privada, debemos de tener conocimiento de herramientas y aspectos de la colaboración público-privada de una perspectiva estratégica y operativa. La colaboración público-privada es
la base de nuestro modelo deportivo español. No podríamos estar donde estamos si no hubiera existido siempre esa colaboración. Digamos que la iniciativa privada se sustenta en 3 partes. Por un lado, las asociaciones son usuarias de nuestras instalaciones y tiene que existir esa colaboración. Son además gestores de nuestros espacios deportivos en algunos de los casos a través de fórmulas como la concesión de manual, los contratos de servicios, las concesiones administrativas, etc. Y también son gestores o planificadores de nuestros programas deportivos para acabar siendo prestadores de esos servicios, por ejemplo a través de la gimnasia de mantenimiento o de cualquier actividad que se haga dentro del programa deportivo municipal. Esas 3 versiones responden a modelos diferentes de gestión que pueden tener contratos de servicios, pueden tener concesiones, pueden tener contratos de suministros y por tanto es clave que desde nuestro punto de vista de la gestión deportiva municipal los funcionarios o los empleados públicos que estamos al frente de las organizaciones tenemos que tener no solamente unas nociones básicas de lo que son los modelos de contratación, sino también saber movernos en los expedientes de contratación, en los criterios de valoración, en la redacción de pliegos que luego sean adecuados para poder prestar el servicio en las mejores condiciones posibles. Y también en una fase previa, como son los planes de viabilidad económica para saber exactamente qué modalidad de contrato realizar, qué canon tenemos que pedir en un futuro próximo, hacia cuántos años tiene que tender nuestro contrato y evidentemente con una colaboración máxima con nuestros servicios de contratación o de intervención municipales que van a ser claves para trazar los mejores contratos y que vaya todo en la mejora de la colaboración público-privada para poder prestar el mejor servicio público. Con respecto a las estrategias para el control de la calidad, yo tengo que decir que en este caso, en mi experiencia, es que en Benalmádena en el año 93 hicimos o nos suscribimos y implementamos el sistema de calidad 9001. Esto nos ayudó muchísimo en la gestión y en la calidad. En primer lugar nos ayudó porque realmente nos ayudó a definir lo que es nuestro propósito y nuestra misión. No todos los ayuntamientos tienen definido por escrito lo que es la misión y la visión y lógicamente eso nos dio una perspectiva a largo plazo. Luego nos ayudó bastante a definir nuestra política, ¿no?, en el día a día y ser consecuentes con todo ello, ¿no? Otro aspecto importante es que nos ayudó a definir los procesos de cómo hacer las cosas en los aspectos financieros, en los aspectos de alquileres, en los aspectos de inscripciones, en los aspectos de mantenimiento, etc. Y a pesar de que todo esto es importante, una de las cosas que nos ayudó muchísimo es llevar un control y una autoevaluación continua de todo ello. Si no hay control, hay descontrol. Y hay que establecer un propio proceso de control y de autoevaluación. Y todo ello pues lo combinamos al final pues con hechos, con datos, con esa evaluación propia, lo reflejábamos siempre en una memoria que queda ahí para los anales y que de alguna manera pues representaba todo lo que se había hecho y en líneas generales esto generaba orgullo de pertenencia a la organización cuando éramos capaces de verlo y plasmarlo en una memoria. El control de calidad dentro de los servicios deportivos, tanto públicos como privados, va a ser también absolutamente prioritario. Es una máxima que nos debemos imponer por rentabilidad, no solamente económica, sino también social y deportiva en todos los servicios deportivos. Evidentemente hay que utilizar herramientas que nos permitan calibrar o valorar el índice de satisfacción, el nivel de satisfacción que tanto los productos, servicios o como las instalaciones deportivas pues reportan a nuestros usuarios, a nuestros clientes. De esa manera vamos a conocer efectivamente el número de asistencias, vamos a conocer también el número de reservas que efectivamente consumen de productos que ellos contratan o que ellos lógicamente o en los productos en los que se inscriben, y todo ello va a configurar exactamente el nivel de adaptación y de ajuste a las demandas reales y al consumo real de nuestro entorno, de nuestro universo de clientes. Eso es lo que va a hacer que se genere un círculo de mejora continua que en suma nos va a situar en unos niveles de calidad de servicio coherentes
y eficientes. Por tanto, de máxima prioridad y obligado el incorporar este sistema de evaluación permanente para que la calidad de nuestros servicios siempre... Es necesario contar con nuevas estrategias de control de la calidad de los servicios deportivos municipales. Esto no se trata de un ejercicio teórico basado en estándares de las normas ISO o de los modelos EFQM y demás. En mi opinión es algo mucho más pragmático. Y pasa por lo siguiente. Por un lado, las claves para mí son identificar los procesos clave que se dan dentro de los servicios deportivos municipales. Esos procesos clave se tienen que convertir en la Biblia de los servicios deportivos municipales y estos son los que tenemos que planificar, describir, plasmar por escrito en forma de flujo y supervisar, auditar continuamente para ver si se están cumpliendo. Esto por un lado, identificar procesos clave. Nos ayudará a conocer los estándares que nos proponen la normativa ISO o FQM, de los cuales nosotros deberíamos de ir a solo y exclusivamente aquellos que nos aporten valor. Si hay algunos que no aportan valor, los dejaremos a un lado. Aquí no se trata de obtener un sello en primera instancia, sino de controlar bien la calidad. La segunda clave, para mí también es fundamental, es hacerlo en una fórmula de colaboración acorde a la que estamos prestando servicios. Es decir, si tenemos una gestión indirecta, es importante involucrar en el control de calidad a esas entidades con las que colaboramos. A día de hoy cada vez tenemos menos recursos en la administración y necesitamos colaboración, no solo para la prestación de servicios, sino también para el control del mismo. Y esta colaboración puede ser de dos tipos, que además son complementarios, no tienen por qué ser excluyentes. En primer lugar, de la entidad que está colaborando con nosotros. Tiene que aportarnos datos, tiene que aportarnos información en un formato que para nosotros sea fácilmente trabajable. Y por otro lado, de organizaciones externas que con una visión no contaminada por el día a día y tampoco interesada, como puede ser la perspectiva de la administración o la perspectiva del colaborador que está prestando el servicio, nos ayude a conocer y a dar datos e indicadores que puedan ser relevantes para el control de la calidad del servicio. Para controlar la calidad del servicio prestado, primero tenemos que tener muy claro qué es para nuestra organización la calidad, cuáles son los estándares de calidad que tenemos, y esto lo podemos definir a través de herramientas clásicas, como son los cuadros de mando. Es decir, tengo que conocer cuáles son mis objetivos, cuáles son los indicadores que quiero conseguir y tener como si fuera el cuadro de mando de un coche que me marca la velocidad, las revoluciones por minuto y el consumo de gasolina y aparte también el clima, la distancia que me queda para llegar, la velocidad media que llevo, etcétera, ¿no? Esto es un cuadro de mando fundamental que me va a medir la calidad del servicio. Por supuesto, definir unos indicadores claros. Lo podemos hacer también con otros modelos clásicos como son las cartas de servicios, que también tienen unos indicadores específicos y además suponen una forma de compromiso con el ciudadano, y lo podemos hacer también a través de la implantación de modelos tradicionales de calidad como son las ISOs, etcétera, que también nos obliga a tener una mejora continua y a estar permanentemente redefiniendo nuestros objetivos, ¿no? Por tanto, para mejorar y para controlar la calidad seguimos utilizando herramientas que son clásicas pero que las tenemos que ir adaptando. Y tenemos que tener tiempo y personas que definan unos indicadores que controlar, una especie de listado de compromisos que asumimos o que puede asumir un gestor privado, por ejemplo, y que nosotros debemos de comprobar, y que cada 6 meses o cada año nos juntamos para ver exactamente cuál es el grado de calidad que se está prestando. Esto en cuanto a calidad interna, y por supuesto en cuanto a calidad externa tendremos que ser capaces de elaborar y de diseñar herramientas para realmente saber si el servicio que se presta al final de todo, si al final de la cadena, si al final el usuario está contento, si al final el usuario ha recibido el servicio por el que ha pagado, si existe un número de reclamaciones adecuada o si nos han dado precisamente con algún problema a través de una reclamación o de una sugerencia de algo que está ocurriendo y que tenemos que mejorar. Toda esta cadena de montaje, digamos, donde nosotros entramos en la parte interna y en la parte externa, es lo que nos va a dar cuenta de si realmente la calidad o la trazabilidad de nuestro servicio termina en la satisfacción de los usuarios y que los usuarios estén de acuerdo con los servicios que se prestan. El mejor consejo que yo puedo dar en base a mi propia experiencia y a lo que he visto es que tienes que ser un apasionado de lo que haces.
Es decir, te tiene que gustar el deporte, te tiene que gustar el servicio público y en definitiva tienes que vibrar este sentido por todos tus poros. Porque cuando tienes esa pasión, al final hace que te enamores de lo que haces, ¿no? Te enamores de los servicios, te enamores de los usuarios y eso al final se ve reflejado en la organización. Por lo cual yo creo que esa es la mejor recomendación que puedo hacer en este vídeo y espero de que sean unos apasionados de los servicios deportivos porque necesitamos gente con pasión. Si tuviera que dar un consejo, el mejor consejo posible al gestor deportivo municipal del futuro, me gustaría que entendiese que hay una evolución obligada de su rol y que su rol debe de pasar por convertirse en un facilitador capaz de entender la evolución en las tendencias de demanda de los usuarios, un facilitador que es capaz de unificar también todo lo que el sistema deportivo local puede aportar al sistema público, entendiendo que toda la aportación del tercer sector o de la industria privada del deporte o del fitness comercial puede ayudar y mucho a incrementar el nivel de práctica, el nivel de personas que están ya dentro del deporte, dentro de hábitos activos y saludables, que es, a fin de cuentas, la máxima que nos tenemos que imponer como gestores. Y por tanto, esa labor de facilitador, de dinamizador de recursos en doble vía, de la industria privada al público y del público a la privada, entendiendo que hay un ecosistema virtuoso en el que toda acción que se incorpore, ya sea desde la esfera privada o de la esfera pública, tiene un efecto multiplicador en la mejora de la salud de las personas. Por tanto, un facilitador, un nexo inteligente y dinámico, creo que puede ser el rol perfecto para el futuro gestor del deporte público. El consejo que, según mi experiencia de todos estos años, daría para un hipotético manual de gestión deportiva municipal, lo tengo bastante claro. Es trabajar con empatía, trabajar poniéndose en el lugar del otro. Y esto implica conocer al otro. Y permítanme una analogía muy sencilla y a lo mejor demasiado burda, pero si en una relación de pareja hay que conocer a la otra parte, hay que ponerse en su lugar para conseguir que sea duradera y que sea en buena lid, una relación laboral se parece mucho. En algunos casos hasta dura más tiempo y más horas al cabo del día, porque estamos muchas horas trabajando. Es importante conocer a la parte con la que nos relacionamos y ser empático. Y esto lo digo tanto desde una perspectiva interna como externa. Tenemos que conocer los órganos y los colaboradores que tenemos dentro de la administración, qué es secretaría, qué es intervención, qué es un órgano de contratación, qué es tesorería. Si somos capaces de conocer las circunstancias y las cuestiones que les rodean, es probable que entendamos ciertas actitudes o ciertas formas de actuar. También tenemos que ser capaces de comunicarles a ellos las nuestras. Y una perspectiva externa. Hablo de las entidades del tercer sector o empresas con las que se colabora desde la administración. Hay que intentar conocer sus circunstancias y también darle a conocer a estas entidades las nuestras. Si nos conocemos y trabajamos con empatía, sin duda el servicio deportivo será mucho más eficiente y nuestra ciudadanía nos lo agradecerá. Por último, dentro de este manual de gestión, a mí me gustaría dar sobre todo dos consejos personales, ¿no? Que vienen de la experiencia que yo he tenido y que, por supuesto, entiendo que cada uno de vosotros que estéis escuchando este vídeo tendréis también la vuestra. Pero mi primer consejo es que seáis automotivadores. Fijaros que os estoy diciendo que no seáis motivadores de los demás, sino que también que seáis automotivadores. Tú no puedes motivar a los demás, a tus equipos de trabajo, a tu personal, si tú realmente no eres consciente de que lo que estás haciendo va en beneficio de los ciudadanos. Creerte realmente el servicio público que estás prestando, creerte realmente tu papel como parte de un engranaje que a veces es muy complejo dentro de los servicios municipales para poder llegar al fin, que es
mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos, de tus vecinos, de los niños, de las personas mayores, de los adultos, con programas escolares, con programas para jóvenes, para adultos, para personas de la tercera edad, para discapacidad, con programas de integración, con instalaciones que creamos para que la gente tenga una experiencia, para que la gente pueda llegar a cumplir sus sueños, ¿no? Y eso yo creo, o por lo menos en mi caso, esa automotivación es la que me hace encender el motor cada mañana y levantarme motivado para poder acudir a mi puesto de trabajo. Esto como primer consejo. Como segundo consejo, que me parece enormemente importante, es que siempre vamos a conseguir esos objetivos que decíamos trabajando con un equipo de trabajo. ¿Y qué es equipo de trabajo? También hay que tenerlo muy motivado, ¿no? Hay que motivarlo fundamentalmente con el ejemplo que le damos, pero también con el recordatorio de esto que decía al principio, que ellos también forman parte de esta máquina, que ellos son un eslabón fundamental de la cadena y que tenemos además también que contar con ellos y priorizar muchas veces las pequeñas urgencias que puedan tener para solucionarlas, creando cultura de equipo de trabajo. Cultura de toma de decisiones consensuadas. No podemos consultar absolutamente todo, pero sí que tenemos que buscar unas reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajo para poder consensuar y para poder llegar a objetivos que sean comunes para todos y que redunden en el funcionamiento de la institución, en el funcionamiento del servicio de deportes y lleguen al final a conseguir esos objetivos que nos hayamos trazado inicialmente.